decir que todos los años, el 17 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y se centra principalmente en buscar, ¿cierto?, dar respuesta a toda la demanda que tiene que ver en relación a los problemas de efectos adversos y muertes que se provocan por el tema de la seguridad del paciente. Este año, el tema de este año principal son las enfermedades no transmisibles porque son afecciones de larga duración. Entonces, una manera de conmemorar también este año esta temática, ¿cierto? Que tiene relación principalmente con enfermedades que son de larga duración, tales como enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. Entonces, como una manera de conmemorar este año, esta temática tan importante, hemos decidido, ¿cierto?, abordar este tema que es central en todo lo que es la educación interprofesional y la práctica colaborativa. A nivel mundial, 1 de cada 10 pacientes sufre daños durante la atención de salud y se considera que en torno a la mitad de esos daños podrían evitarse. Por eso es tan importante, ¿cierto?, la temática que vamos a tratar hoy día con nuestros expositores. Entonces, quiero a continuación presentarles a cada uno de nuestros panelistas, expositores en el día de hoy. Y voy a partir por el doctor Eduardo Tovar. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna y medicina intensiva del adulto, profesor titular del Departamento de Medicina Interna Norte y desde julio del 2022, director general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Previamente se desempeñó como director académico de la Facultad de Medicina, jefe del servicio de emergencia y jefe técnico de la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico. Fue responsable también de la creación del programa de formación de especialistas en medicina intensiva en la Universidad de Chile. Cuenta con una trayectoria en gestión hospitalaria, atención de pacientes críticos y seguridad clínica. Sus líneas de investigación incluyen la analgesia y sedación en pacientes con ventilación mecánica, además de la prevención y diagnóstico del delirium. Durante la pandemia de COVID-19, fue una de las voces públicas de referencia como representante de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muy bienvenido, doctor Tovar, a este webinar. En segundo lugar, quisiera presentarles a la doctora Piedad Serpa. Ella es médica y profesora titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santander, Colombia, coordinadora del Departamento de Gestión Clínica y Seguridad del Paciente, coordinadora del Programa de Educación Interprofesional y Práctica Colaborativa de la Universidad de Santander, que desde el 2020 mantiene un convenio en colaboración con la Universidad de Chile, ya vinculado a cientos de estudiantes y decenas de académicos de ambos países. Bajo su coordinación, el programa impulsa el modelo interprofesional de la Universidad de Santander, que articula a 18 programas académicos de 6 facultades en experiencias de atención de comunidades vulnerables, y ha contribuido a la política pública colombiana en esta materia. En el 2025 lideró la postulación de la Universidad de Santander como sede de la conferencia de Global Interprofessional. Y por último, muy bienvenida, doctora Pilar Piedad Serpa. Pilar, le estaba cambiando el nombre. Y por último tenemos al profesor Luis Romero, fonoaudiólogo y académico del Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se desempeña como profesor asociado con una trayectoria docente de larga data reconocida por la facultad. Es magíster en educación en ciencias de la salud con formación complementaria en educación universitaria. Su labor se ha consolidado en la docencia clínica, el estudio de la voz como herramienta docente y el desarrollo de competencias comunicativas en equipo de salud. Es coautor del protocolo de evaluación de la voz hablada y en sus trabajos recientes figura una investigación sobre promoción, prevención, intervención y entrenamiento en bienestar comunicativo vocal en profesores, reflejo de su compromiso con la mejora de la formación en salud y la práctica interprofesional. Sean ustedes muy bienvenidos y damos inicio, ¿cierto?, a este webinar
Y vamos a partir, ¿cierto?, con una primera pregunta que quisiera hacerle a los tres panelistas que tenemos hoy día acá y preguntarles, desde su experiencia, ¿por qué la seguridad del paciente no puede depender solamente del desempeño individual de cada profesional? Entonces les vamos a dar unos 2 o 3 minutitos a cada uno. Vamos a partir en el mismo orden que los nombré. Y posteriormente, por ahora, esa es la primera pregunta que quisiéramos hacerle como pregunta introductoria. Doctor Tovar, doctora Serpa y después doctor Romero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o noches, entiendo, en Colombia, Piedad. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, por mi especialidad y mi quehacer en el mundo más bien hospitalario de pacientes complejos, es un ámbito donde las soluciones siempre pasan a través de distintas profesiones y quehaceres. No dependen de una atención exclusiva de un profesional de la salud. Entonces, dependen de que el proceso asistencial, desde el diagnóstico, las medidas de tratamiento, la mitigación, requiere comunicación escrita, verbal y coordinación entre los actores. Y ahí es donde ocurren brechas, ocurren errores y efectivamente los riesgos que tú describías en el inicio de impactar la seguridad clínica de los pacientes. Entonces, evidentemente, los desafíos de seguridad en el ámbito, al menos hospitalario, y que están ligados a la calidad de la atención, pasan por reforzar los mecanismos de comunicación entre los distintos roles que conviven y que, como sabemos, tienen ciertas jerarquías, tienen cierta cultura, tienen una serie de otros componentes que afectan la capacidad y esta comunicación. Y eso de una u otra manera finalmente puede llevarnos a efectos adversos. Así que evidentemente mientras más complejidad y de los pacientes, de los casos, y eso hay muchos datos que lo respaldan en el ámbito hospitalario, efectivamente más respuesta colectiva y con componentes culturales muy fuertes. Muchas gracias, doctora Serpa. Bueno, primero agradecer por la invitación y muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este tema tan apasionante y de verdad que poder contribuir a salvar vidas en estos temas que son fundamentales. Coincido con el doctor Tovar y pues solamente quiero agregar que los eventos adversos son el resultado de las fallas sistémicas, es decir, que no solamente depende de una persona, y que hay diferentes factores que están allí determinando que finalmente esa atención o ese cuidado que se planea, pues a veces no resulte. Ya nos decía desde los años anteriores, en el año 2020, perdón, en el año 2000, perdón, Rison, cuando él describió todo el modelo de queso suizo como la fisiopatogenia de cómo ocurren los eventos adversos y al final pues es que un evento adverso no ocurre por una persona, sino por todo el conjunto en las que interactúan esas personas en el contexto donde están. Entonces, de allí la complejidad y si le sumamos a eso que no solamente está el profesional y el paciente, sino que está también la familia y están todos esos elementos o todas esas personas que de alguna manera directa o indirectamente participan en el proceso de la seguridad. Por eso es fundamental entender que el desempeño individual no es un factor principal en el que nosotros debamos enfocarnos, sino en el equipo, en el conjunto, para poder afrontar esa situación compleja que significa la atención en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Serpa. Profesor Luis Romero, tiene que desmutearse. Gracias, profesora. Yo también quiero agradecer la invitación a este webinar. Agradezco mucho me facilitan mucho mis respuestas, ¿no? Eh,
ante tan enormes currículos, ¿no? De mis antecesores. Y yo quisiera también rescatar pero también con algunos énfasis, ¿ah? Entendiendo precisamente que esta seguridad vista en el ámbito clínico y de acuerdo a nuestras experiencias debiera ser el fin último, ¿no? Uno entiende que estamos haciendo un sinnúmero de estrategias de salud para proteger a alguien, la vida del paciente, la seguridad del paciente. Entonces la seguridad en ese sentido es una propiedad del sistema o debiera serlo, ¿no? Y que emerge esta seguridad y que depende de la coordinación, como bien decía el doctor Tovar ahí, de la comunicación, del liderazgo, de procesos de aprendizaje colectivo, ¿verdad? Además de las competencias individuales. Y aquí el tema yo quiero llevarlo también porque si bien es cierto soy docente clínico, ¿verdad? Donde tratamos y vemos y trabajamos con alumnos ya de quinto año, de último año de carrera en salud. No es menor la experiencia que también se puede citar respecto de esta cosa del aprendizaje colectivo, ¿no? Indudablemente que en el pregrado estamos hablando a un nivel de aprendizaje, pero es fundamental aquello. Y desde ahí también quiero citar las experiencias en donde de pregrado, nosotros acá en Chile tenemos en la Facultad de Medicina los cursos MIM, ¿verdad? Entonces, esta seguridad del paciente entendemos que esencialmente no se puede resolver desde el desempeño individual. Se entiende, por lo tanto, y se organiza un curso curricularmente de tal forma que grupos constituidos por estudiantes de distintas carreras se vean sometidos al aprendizaje y al desarrollo de competencias que tengan que ver precisamente con eh, estos aprendizajes de comunicación, de liderazgo, ¿verdad? De resolución de problemas, en forma colectiva, etcétera, porque entendemos que no es posible abordar la seguridad del paciente en un futuro próximo, ¿verdad? Eh, Abordándola disciplinarmente, un solo profesional. Esa complejidad está instalada y yo creo que, bueno, ahí podremos discutir después las complejidades de plantear una formación en carreras de la salud que tengan durante el pregrado y, si usted lo quiere, también en el posgrado, en en estos ámbitos, pensando que la complejidad de la seguridad del paciente no depende de un solo profesional. Eso, profesor. Muchas gracias, profesor Romero. Y quizás ahí partiendo al tiro voy a volver a hacerle una última pregunta para pasar al siguiente tema ahí. Y desde ahí, no sé si puede enfatizar un poco ahí qué desafíos curriculares plantea la educación interprofesional pensando en la seguridad del paciente. Recojo la pregunta. De verdad que nos plantea una complicación curricular bastante grande, y ahí por ahí vía Carolina podría también ella eh, por, señalar, aportar. Eh, los currícula actualmente eh, presentan una profesionalización, ¿no es cierto? Un énfasis disciplinar que es coherente, es normal. El médico tiene que aprender a ser médico, la enfermera, enfermería, terapeuta ocupacional, terapeuta ocupacional. Pero en alguna parte de esa estructura y de ese constructo se piensa que algunas competencias de las que se construyen deben estar orientadas al trabajo colaborativo. Que uno dice, bueno, podría perder identidad, podría perder, no, todo lo contrario, se confirma, ¿verdad? El efecto exactamente contrario, se confirma el tema disciplinar cuando yo me veo enfrentado a trabajar con un otro que es de otra carrera y que mira el mundo y que mira al paciente desde un lugar distinto al mío y que le da mucho sentido tal vez a lo que yo hago en su complementariedad, en la complejidad, cómo se resuelve de distintas miradas. Y yo entiendo que
desde mi disciplina no puedo resolverlo todo. Entonces eso plantea, por lo tanto, una, una deseabilidad, una intencionalidad de armar un currículum que tenga esas características, que sea secuenciado, donde esto esté, no sea un evento aislado, que no sea un tallercito en la malla curricular, que así como que me despierta el bichito, no, un curso, dos cursos, tal vez tres cursos, en donde se vea una progresión de estos contenidos y los estudiantes de distintas carreras trabajando colaborativamente aborden complejidades distintas en los distintos desarrollos de los años. Eso también plantea la enorme complejidad de que hay que formar docentes en aquellas temáticas, ¿verdad? Y en esas estrategias didácticas que son un poquito distintas a lo que podría ser una clase, no sé, de fisiopato, ¿ah? O, no sé, de otra cualquier asignatura. Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje que tienen que ver con un aprendizaje grupal, eh, colaborativo, participativo. ¿Te fijas? Son cuestiones que no están muy de moda, ¿ah? Eh, pero que se pueden indudablemente intencionar a través de, por ejemplo, la formación de docentes, de este currículum intencionado, con una voluntariedad y una gobernanza. Nuestras autoridades, muy conscientes de esto, deberían incentivar, ¿verdad?, esas estrategias para favorecer, financiar, dar lugar, permitir que estos eventos, que no son menores, ¿verdad?, ocurran en el currículo. Ok, muchas gracias, profesor Romero, por ahí orientarnos cómo recoger este elemento tan importante desde el currículum. Ahora quisiera preguntarle tanto al doctor Tovar y la doctora Serpa, en relación a la cultura de la seguridad del paciente, voy a hacerle dos preguntas juntas. Una es, ¿cuál es hoy el principal obstáculo para construir una verdadera cultura de la seguridad? ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes ven hoy día desde su experiencia clínica, desde lo que ustedes pueden ver? Y la segunda pregunta que quisiera hacerles es, ¿cómo pueden los equipos transformar este efecto adverso o en una oportunidad de aprendizaje? Esas dos preguntas quisiera preguntarles a ustedes ahí que me puedan responder. Doctor Tovar y doctora. Em, Obstáculos culturales que impactan efectivamente en seguridad y en desempeño finalmente. Yo diría que fundamentalmente dos. Hay uno que tiene que ver con la cultura y no sé si es latino y probablemente en otras latitudes se ha ido moviendo esto de la culpa, de lo individual, de que hay que abrir un proceso administrativo, de que puede tener competencias, complicaciones legales. En el fondo hay una cultura muy de poner el dedo en la persona, que cometió un error y que ese error podría haber tenido que ver con la cadena que finalmente genera un evento adverso, por ejemplo, un evento adverso grave. Entonces, eso en efecto sabemos que es así, por lo menos es lo que uno visualiza, y como que transformar ese proceso en algo más de aprendizaje y que además se preocupe de las terceras personas que están tan dañadas. En general, las personas que participan de este proceso dentro de las instituciones terminan tan o más dañadas que obviamente los pacientes y el sistema y los resultados de la institución. Esto de las segundas víctimas, que está hace harto rato ya en boga. Entonces, como que transformar esa cultura cuesta, pues, porque en el fondo tú tenés que iniciar el sumario, que hay un reclamo, que hay que responder, porque está la súper. En el fondo hay procesos formales que están ahí y que hay que hacerse cargo y ahí viene un proceso de reflexión que muchas veces eso más bien se realiza a nivel individual que a nivel colectivo. Y por otro lado, eso ocurre en tal magnitud y en tal diversidad de parámetros a la vez, que si uno no lo prioriza y no lo releva según algunos parámetros de más riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo bajo, tienes el riesgo de que estás haciendo un montón de cosas por cumplir porque alguien te lo pide, pero no finalmente no modifican lo que sucede.
Yo siempre le digo a nuestro equipo de seguridad, y nosotros estamos rediseñando nuestro equipo de seguridad, pero además yo creo que es una debilidad nacional, porque el proceso de acreditación sanitaria está mucho más ligado a los indicadores, al cumplimiento, al KPI, pero menos a la cultura y menos a la seguridad. Entonces, de hecho, la norma chilena cambió hace poco de tratar de pasar de este foco de la calidad al indicador a la cultura y a la seguridad. Pero eso se tiene que intencionar, tienen que pasar cosas para que eso suceda. Y en ese sentido, yo veo que lo que uno percibe es que hay equipos o áreas dentro de las organizaciones que finalmente ven a la seguridad clínica como algo muy directo a su desarrollo disciplinar. Y esos grupos, en general, generan culturas que escuchan más, que hacen participar a todos los miembros, que a veces generan prácticas, por ejemplo, rondas clínicas interprofesionales, se generan dinámicas de trabajo que van a favor de la seguridad del paciente. Y otros, por cultura, por tradición, por liderazgo, siguen en un modo más individualista, por ponerlo como paradigma nomás, pero no es necesariamente así. Por ejemplo, en la especialidad médica, los fisiatras, el médico especialista en rehabilitación, están criados en que ellos tienen que liderar un equipo de rehabilitación, donde están los terapeutas, los kines, los fonos y una diversidad de otras profesiones de la salud que tienen que ver con la rehabilitación en las distintas etapas del ciclo vital. En cambio, al otro extremo, y esto no es como caricatura, pero en el fondo a un cirujano tradicionalmente le enseñan a operar. Y Ya. sabe, si no está muy intencionado, puede saber menos de comunicación, y él puede ser muy bueno en la técnica quirúrgica, pero muchos de los errores no tienen que ver con lo que haga el cirujano con sus manos. Depende, obviamente, ha sido un factor importante y que se asocia o no a diversas complicaciones, pero existen otros elementos del cuidado, la receta, que se lea, que llegue en el momento adecuado, una serie de procesos que a veces son vistos como burocráticos y que finalmente redundan en mayor seguridad clínica. En eso yo creo que los equipos tienen que creérsela, pero como que tienen, uno los logra persuadir en grado variable, en la medida que ellos sientan de que este es un problema de que a ellos les importa, de que es un problema real para sus equipos, para sus quehaceres y para la evolución de sus casos, o si no lo pueden ver como vivir como algo extraño, medio impuesto por la organización o por la regulatoria o por el supervisor o la agencia, más que ser un tema que logre un desarrollo potente en la interna. Muchas gracias. Piedad. Bueno, sí, efectivamente el principal obstáculo es la cultura punitiva, ¿no? Es como ese temor que expresan el equipo de salud para contar lo que observan por temor a esas represalias. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo que no es novedoso y que se viene trabajando, y es el tema de la seguridad psicológica. O sea, la necesidad que tienen las instituciones de salud para brindar esos espacios de seguridad psicológica a las personas, entendiendo esa seguridad psicológica como esa creencia compartida que tiene el equipo en un determinado servicio, en toda la institución, para tener la libertad, la confianza de poder hacer sus preguntas, de poder reconocer sus errores, de poder manifestar incluso aquellos desacuerdos en el ámbito de la atención. Como sabemos, en la atención en salud conocemos el punto de partida, pero no sabemos el punto de llegada hasta no llegar. Y en ese trayecto son muchas cosas que pueden surgir inesperadas casualmente por la misma complejidad, porque no es una sola persona, son muchas personas alrededor de, de, de esas mismas personas que nosotros, por los cuales procuramos el cuidado, y además que están involucradas dentro de un sistema. De manera pues aquí que el principal reto en todo este proceso de que esa cultura punitiva no sea un obstáculo es brindar esa seguridad psicológica en el equipo, que casualmente también, si lo vemos desde las competencias interprofesionales, tiene que ver también y que se empalman perfectamente con los valores que tiene la educación interprofesional, la responsabilidad, los valores éticos,
y todos esos, la comunicación, que son todos esos elementos que finalmente construyen una seguridad psicológica que debe ser garantizada por las instituciones de salud. Y ya además hay otros elementos también que a veces a las personas les da miedo hablar o tener esa confianza para expresar aquellas cosas que de pronto no han salido bien o que no están sucediendo bien, como es también la parte jurídica, ¿no? Que allí en esa materia yo pienso que estamos bastante... tenemos un atraso bastante importante en los países, no hay una legislación específica que nos dé, que nos brinde todo ese proceso. Incluso en un momento determinado, un juez puede pedir todo lo que, todo el sumario alrededor, por ejemplo, de lo que ha sucedido con un evento adverso. Entonces, pienso que eso es un reto y es un desafío en ese sentido. Muchas gracias. Aquí también esta pregunta me parece que es una de las elementos de las competencias más importantes dentro de la seguridad del paciente. Y ahí que también quiero hacerles dos preguntas en una. Y voy a partir por Eduardo, Piedad y después el profesor Romero. Y es, ¿qué fallas de la comunicación representan mayores riesgos para los pacientes desde la experiencia que cada uno de ustedes? Y eh, eh, ¿cómo influyen? Y esto me parece que es muy importante dentro de los equipos interprofesionales y que tenemos que lidiar constantemente con ello. ¿Cómo influyen las jerarquías profesionales en la posibilidad de advertir un riesgo? Eso. ¿Cómo lo ven ustedes? En parte yo, Sí. oye, yo diría que las fallas de comunicación, bueno, tienen distintas expresiones, pero un fallo de comunicación muy frecuente, que pero probablemente que con la digitalización en la atención de salud se ha reducido, es que se lean las prescripciones médicas y Sí, no haya, por ejemplo, total. erróneos. Eso suena un poco gracioso, pero hay fármacos y ligándolo a algo más cercano, lamentablemente hay fármacos que, por ejemplo, están disponibles en la sala de anestesia y que son la ampolla iguales. Entonces, la probabilidad de que hayan errores desde el punto de vista de administrar un fármaco erróneo, porque la forma farmacéutica en la que te viene provisto es fácil de confundir con otro que tiene otra función fisiológica, es una realidad. Entonces, ahí hay como elementos del contexto que te ponen en más riesgo. Yo diría que un elemento crítico tiene que ver con la continuidad del cuidado y la transmisión de la información en las entregas de turno. Eso en Chile, las regulatorias, que de hecho ahora la acreditación lo pide y te piden hay una hoja de entrega de turno firmada, muy burocrática, y te la pueden auditar y todo. Yo creo que un camino es derecho, pero tú puedes cumplir eso y hacerlo mal igual, que esté escrito, pero en el fondo tener un documento formal escrito con el que entrega, con el que reciba, donde salgan los elementos importantes. Pero ahí, sobre todo en el ámbito médico, a veces no somos buenos para la literatura y nos gusta contar la historia del paciente y la hipótesis, y en realidad eso uno después lo puede buscar en la ficha clínica, pero hay como hitos que, por ejemplo, las alergias, como ciertos elementos críticos que a veces se pueden inadvertir y si uno no está sistemáticamente, no queda bien recolectado, se puede pasar. Entonces yo diría que ahí como que es un elemento de fallo de comunicación evidente. Y lo de la jerarquía es bien dramático. En Chile está el ámbito de los médicos y médicas, eh, está en el quehacer, por ejemplo, hospitalario. Después está el ámbito, bueno, después esto tiene sus subjerarquías, porque está el becado grande, el becado mediano, el becado chico, el staff junior, el staff senior. Bueno, en algunas instituciones está mucho más marcado que en otras. Yo he pasado por otras instituciones en algunos procesos formativos y era dramático como, o sea, que el becado mediano le preguntara al staff senior era algo inadmisible. Porque el staff senior habla con el más chico y ese con el becado tercero y ese con el becado segundo, entonces ahí como que de repente hay culturas que pueden ir contra esa dirección, suena un poco
Gracioso, pero se da porque hay mucho elemento cultural. Y después están los staff profesionales, que en el lado, por ejemplo, en la UCI son fundamentalmente enfermeros e enfermeras, y después están los técnicos. Y después está el auxiliar de servicio, el del aseo. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho programas de prevención de neumonía, parte de la pega era empoderar a los enfermeros y a los técnicos para que le dijera a un doctor cuando no se lava las manos. Mm. Entonces, de hecho, hay protocolos que empoderan a los familiares y a los pacientes en estar atentos al cumplimiento de medidas básicas de prevención de infecciones. Entonces, ahí transversalizar y tratar de empoderar los roles profesionales de ámbitos que son de su quehacer, pero en algunas instituciones o en algunos servicios puede ser súper medicalizado, que si el doctor no lo escribe y no lo hace, nada sucede. Por ejemplo, mi ámbito de investigación, que yo me dedicaba en mi vida previa a la directiva a la sedación y a la analgesia y el delirium, el 95% sé qué hacer es del equipo de enfermería. Aplica el instrumento, sube, baja el medicamento. El protocolo empoderaba al equipo de enfermería para que hicieran 95% de las cosas, porque ellos y ellas son los que están ahí al lado del paciente en ventilación mecánica el 95% del tiempo. Entonces, obviamente, en ciertas circunstancias le preguntarán al doctor, se validará. Y en realidad, si uno logra crear una cultura que sea pro eso, los doctores agradecen eso, agradecen un equipo de enfermería, porque al final es mejor para los pacientes y mejor también para su funcionamiento, para dedicar su tiempo a las áreas donde ellos agregan más valor en el diagnóstico, el tratamiento, la conversación con la familia. Pero eso se construye o no, po. Y son trabajos colectivos, construir eso en esa dirección y cambia mucho de organización en organización. También depende, por ejemplo, cómo los doctores distribuyen su horario. Sé que en algunas partes de Latinoamérica, por ejemplo, los intensivistas como que hacen mucho turno y no hay alguien que lleve la continuidad. Entonces, si tú tienes el lunes el doctor A, el martes el doctor B, el miércoles el doctor C, tu probabilidad de transformar, de generar una cultura y darle continuidad es muy difícil. Entonces nosotros en nuestro hospital y en otros del país tenemos el modelo del jefe técnico continuo, que es más fácil manejar un barco si tiene el mismo capitán por una semana por lo menos, y después le cuenta al que sigue la otra. Entonces eso es como que la organización de las funciones es central en estas tareas que son de mayor complejidad y con mucho mayor riesgo. Los pacientes críticos o en pabellón obviamente tienen mucho más riesgo que otros pacientes de ser expuestos a un efecto adverso. Muchas gracias. Ahí hay otras Sí. preguntas ahí que vamos a hacerle piedad y Y bueno, yo complemento en este mismo sentido, y es que la literatura ya lo ha demostrado, ¿no? Y yo en mi propia experiencia también, que nosotros evaluamos eventos adversos todos los días, y eventos adversos centinelas, ¿no? Que son aquellos eventos adversos que terminan en muerte o terminan, son graves. Y fíjense que la principal causa en términos de comunicación son las fallas en esos traspasos, en esos momentos críticos durante los procesos de atención, que no se tiene muy bien estructurado los protocolos específicos, que no se tiene la información específica también que se necesita o que se requiere para tomar una nueva conducta frente a la situación que tiene el paciente o la situación que se quiera resolver. De manera pues que esto es un gran reto en las instituciones de salud, y me imagino que aquí estarán conectadas muchas personas que son del ámbito hospitalario y demás, y que uno ve que cuando empieza a implementar desde la experiencia, empieza a implementar herramientas estandarizadas que permitan disminuir esas posibles mm, eh, presentación de esos eventos, pues lógicamente la proporción de causas por errores de comunicación pues van a disminuir. Y hoy día la buena noticia es que hay muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar, que ya están validadas, como por ejemplo el SBAR, ¿verdad? Los debriefy también, y todos esos procesos que nos ayudan un poquito a tener una transición o o una comunicación en esos momentos críticos
o también de transmitir esa información crítica en un ámbito de atención que nos pueden ayudar muchísimo en este proceso de disminución, de disminuir eventos adversos por aspectos por fallas de comunicación. Y con relación a las jerarquías, quiero pues decirles que esto sí es un tema y por eso a mí me encanta y me apasiona la educación interprofesional, porque yo creo que es la única estrategia que rompe ese gradiente de autoridad, ¿sí? Donde todos nos vemos de una misma manera, o sea, igual importantes en desarrollar un rol que si cualquiera falla en ese rol, pues finalmente el resultado no va a ser el previsto. Entonces, aquí en esta parte, pues es muy importante que se trabaje mucho en esos gradientes, así como el doctor Tovar lo decía, ¿verdad? Que hay unos más arriba y otros más abajo, y entonces eso también incide en la misma cultura, en el primer tema que estábamos hablando, en la misma cultura de seguridad que a veces los de abajo les da miedo expresarse o hablar o levantar la mano en situaciones cuando es necesario y que puede determinar finalmente la vida de un paciente. Entonces, de manera pues que aquí estamos todos pues llamados a eso. Fíjense que, por ejemplo, la aviación nos muestra muchos ejemplos en esta parte y de hecho la seguridad del paciente está inspirada en eso y tenemos unos 40 años de rezago en todos estos temas de comunicación y de manejo de jerarquías y autoridades porque casualmente por ese tema de los gradientes de autoridad y de esos temores que hay. Muchas gracias, Piedad. Eh, Profesor Romero, ¿qué nos puede contar usted desde su mirada como fonoaudiólogo también en este aspecto de la comunicación que es tan importante en la seguridad del paciente? Sí, la comunicación es fundamental en la especie humana, ¿verdad? Y especialmente en una situación tan crítica como salud, educación. Bueno, ahí tenemos varias teorías a propósito. Yo quisiera refrendar todo lo que han dicho eh, quienes me han precedido en estas preguntas, ¿verdad? Y empezar al revés, decir, bueno, tenemos que comunicarnos bien. ¿Por qué? El propósito aquí pareciera ser que hay que construir una comprensión compartida del paciente, por ejemplo, porque eso permitiría garantizar la seguridad de este, ¿sí? Entonces, entendemos que comunicar no es solo transmitir datos, ¿ah? Y esto, como decía Piedad, está en la construcción de estos protocolos, de estos instrumentos que nos apoyan precisamente para tratar de superar estos elementos de comunicación que podría estar interfiriendo y poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, eh, por lo mismo, elementos como evitar que ocurra la comunicación fragmentada entre profesionales, la falta de confirmación de información, suposiciones no verificadas, ¿verdad? Una comunicación ambigua, que son todos los errores que empiezan a aparecer cuando nos estamos comunicando. Ah, y el famoso traspaso, que es lo más crítico, ¿verdad? De traspasos de turno, traspasos clínicos incompletos, con muchas supersticiones y que contiene otros errores que el doctor Tovar ahí dio lujo de detalles en relación a esos eventos, ¿ya? La comunicación humana es ambigua y asumiendo aquello, ¿verdad? Puede ser interpretada de muchas formas, entonces ya sabemos. No es que sea un error que ocurrió en ese momento, hay una alta probabilidad que ocurra. Por eso desarrollamos todas estas estrategias de verificación protocolar, ¿verdad? Para dar la dosis correcta de fármaco, no equivocarnos en el fármaco en el paciente, realizar el procedimiento que se ordenó en forma secuencial, etcétera. Todos los escenarios posibles que implican una cierta complejidad que también señalaron ahí Piedad y Eduardo. En términos de la jerarquía, el tema es interesante y aquí
ocurre esto, y voy a citar otro contexto que es el formativo, ¿verdad? En donde juntamos a los estudiantes, ¿verdad? Y vemos que esto que ustedes comentaron, que ocurría en los campos clínicos, ocurre también en la formación del pregrado y en el posgrado. Entonces estamos viendo un sistema de reproducción. Si no intervenimos en la formación de pregrado, ¿verdad? Y desarmamos ese dispositivo en el cual están ocurriendo estas cuestiones en el plano profesional, evidentemente que vamos a tener un sistema que reproduce aquello. ¿Te fijas? Pero ya sabemos, muy gratamente, cuando formamos en el MIN 1, MIN 2, y vemos que estudiantes de enfermería toman la batuta, ¿verdad? Y transforman las decisiones, o el terapeuta ocupacional, en fin, y ocurren liderazgos situacionales, ellos van a entender desde el punto de vista de la formación que las jerarquías eventualmente pueden, ¿no es cierto?, transformar el cómo nos relacionamos, ¿verdad? Es Mm. muy cierto lo que el profesor Tovar señala. Entonces, estamos luchando contra un sistema, una cultura jerárquica, ¿verdad? Que no es menor, tiene un peso enorme. Entonces, en los mismos internos tienen miedo, tienen vergüenza a ser ridiculizados cuando toman la palabra, cuando aportan, de ser descalificados, una serie de situaciones que hacen que esta persona que necesita decir algo porque nos estamos equivocando, tome la palabra y efectivamente aporte con lo suyo y se atreva a decirlo, a pesar de todas las jinetas que pueda tener las personas que están más arriba. ¿Ya? Mi formación ahora, fundamentalmente mi experiencia, es en APS, y en APS los equipos tienen un liderazgo situacional que es bastante interesante y que podría ser reproducido en todos los sistemas, porque ahí se instala la persona que aporte y que necesite, ¿verdad?, para resolver la situación. Y puede ser el TO, el kine, la enfermera, el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, etcétera. No solamente el médico. Y para más remate, yo estoy en un CESFAM que es el doctor Juan Penirinovich, que hace rato lo está dirigiendo una enfermera. Excelente, muchas gracias, profesor Romero. Voy a hacer esta última pregunta al doctor Tovar y de ahí dejar algunos minutos para que nuestra audiencia pueda preguntar directamente. Y quisiera preguntarle al doctor Tovar si puede compartirnos alguna situación en que la coordinación interprofesional haya prevenido un daño, un error, pero también preguntarle qué pasa como equipo interprofesional cuando ocurre un error. ¿Cómo ha sido la experiencia en cómo se ha manejado? Tal vez como ejemplo virtuoso, en Chile al menos, los programas de control de infecciones antecedieron a los programas de seguridad y calidad clínica. O sea, tenían normativa regulatoria y es un ámbito finalmente la seguridad clínica. Eh, Hace ya como 10 años, un poco más de 10 años, nosotros que estábamos metidos en el tema de prevención de neumonía asociada al ventilador, nos dimos cuenta que nuestros indicadores estaban súper buenos para la norma nacional, pero estaban a una distancia razonable de los indicadores del primer mundo. Entonces se implementó un programa y ese programa tuvo particular cuidado en hacer participar a todos los actores. Porque aquí son medidas súper simples, tener al paciente más sentado, más despierto, en el fondo cosas que reducen el riesgo de hacer una neumonía asociada al ventilador. Donde en general el rol médico es menor. El rol médico, muchas veces los liderazgos en algunas áreas, es más bien habilitar al resto de los profesionales a que se empoderen y desempeñen y amplíen su rol profesional y tengan confianza en poder hacerlo. Eh, y ahí trabajamos con los equipos de enfermería, con los técnicos, pasamos por los distintos espacios capacitando y logramos una reducción muy sostenida en la tasa de neumonía, que después quedó, como que nos pegamos una bajada como a la mitad y después nos quedamos ahí mucho rato, digamos. Eh, yo eso lo veo como un ejemplo virtuoso de no conformarse con la norma nacional, porque la norma nacional muchas veces no es la más exigente del universo, po.
No es que uno lo esté haciendo brillante, sino que es la que acá ordenan a todos los hospitales, calculan el Q3 y como el último cuarto dicen haga algo, pero al resto que esté en la mitad o que esté en el percentil 25 no necesariamente es muy bueno, en ese caso particular. Y situaciones de eventos adversos y cómo se ha manejado. Chuta, tengo ejemplos de todo tipo, de buenos y malos. Tal vez para contrastar errores con participación de médicos donde la conducta de los pares, del contexto ha sido muy punitivo y muy sancionador. Eh, Entendiendo que hay una serie de factores de contexto que a veces participan en la toma de decisiones. Eso, por ejemplo, no es este caso, pero por ejemplo la atención de urgencia. En la atención de urgencia, tú ves un caso, tomas una decisión, ves otro caso, tomas una decisión, ves otro caso, entonces estás en paralelo manejando, no sé, 6, 8 casos. Entonces, son contextos donde el riesgo para el paciente y yo médico legal para el médico en este caso, igual es más elevado. Entonces, y a veces, y eso pasa, no sé, en 12 horas o 24 horas y con harta carga asistencial. Entonces, yo diría que a veces en esos contextos es más riesgo que se asuman estas miradas más sancionatorias y todo. Es difícil enfrentarlo porque por otro lado, yo ahora estoy en rol de autoridad, entonces hay cosas que te pide hacer la norma y tú tienes que hacer el proceso administrativo y después tienes que proteger a la institución del punto de vista de llegar a un escenario médico legal. eh, pero por otro lado, cómo tú logras aprender del proceso, eso no es tan fácil. No es fácil el trade-off ahí entre lo que hay que hacer y lo que nos gustaría hacer. Pero la realidad, pues la realidad a veces choca con la teoría. Muchas gracias. Yo quisiera ahora dar abrir el micrófono y poder hacer las preguntas que ustedes quieran directamente. Doctor Mario Parada. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el interesante conversatorio. Tomando estas últimas palabras del colega, claro, una cosa es lo que dice la norma, el protocolo y otra cosa es la realidad, ¿no? Mm. Entonces, allí yo soy defensor de una herramienta que lamentablemente desde mi punto de vista se utiliza muy poco, que es la auditoría, ¿no? Que justamente tiene como objetivo no ser punitiva, que tiene como objetivo examinar la distancia, la brecha entre el deber ser y lo que realmente ocurre con foco en los procesos y no tanto en las personas que realizan los procesos, excepto que se detecten cosas que ya son errores que rayan en la negligencia o en algún otro problema. Pero para lo que es la habitualidad, ¿no? Que está plagada de estas situaciones de brecha, yo creo que la herramienta que debiéramos utilizar y mucho más frecuentemente debe ser la auditoría clínica. Me gustaría conocer la opinión del colega y de los otros expositores respecto de esto. Yo lo comparto con la particularidad que las personas que realizan auditoría tienen que, no son la justicia. En el fondo tú tienes que tener un perfil de ocuparlo como herramienta de aprendizaje y análisis. Y por otro lado, yo veo las contradicciones entre el equipo de auditoría y el equipo, porque esto finalmente termina en un informe de auditoría. Y ese informe de auditoría podría encontrar algunos procesos de algún riesgo. Y los abogados, por otra parte, te dicen, oye, hagamos lo posible porque la auditoría no quede mal la institución, porque eso puede ser usado en mi contra en el juicio. Entonces tú entras en un tema del rol de la auditoría como proceso de aprendizaje y de lo que hacen los abogados, que es tratar de defender los recursos institucionales, que públicos o privados, según la organización. Entonces, yo creo que eso tiene que calibrarse muy bien. Yo estoy de acuerdo que es una buena manera, pero para eso es súper cultural y yo creo que lo construyen las organizaciones en la dirección deseada, pero no es fácil, porque la respuesta de los colegas muchas veces es como encerrarse
y actuar muy jurídicamente, porque a la vez ellos tienen contratado un seguro y su abogado les dice no diga nada. Entonces, a veces se transforma en una pre-legalización del proceso más que en un episodio de aprendizaje. Eso también me ha tocado verlo, vivirlo, entonces no es tan simple, pero se puede tratar de construir de que sea un aporte y que efectivamente es que que los distintos actores médicos y otros profesionales que hayan participado de un proceso donde hubo un riesgo, que finalmente cómo aprendemos. Requiere un poco de sintonía fina, pero yo estoy de acuerdo conceptualmente que es la manera en que aprendamos del proceso para que no se repita, pues si al final eso es lo que queremos. Súper, muchas gracias, Eduardo. Piedad, Sí, yo creo bueno. que tienes harto que decir Sí, también. pues sí, muy bien. Sí, de hecho yo soy auditora también y bueno, yo quiero decir pues que la auditoría pensada como una herramienta de mejora continua es un gran aliado, siempre y cuando tenga claro el propósito, esté bien estructurada, tenga claro qué es lo que busca y que debe ser siempre la mejora continua, ¿no? Es un proceso y es una oportunidad en la cual las organizaciones tienen, es un mecanismo que tienen para poder mejorar cada uno de sus procesos, para poder de alguna manera potenciar esos aprendizajes sobre aquellas cosas que de pronto no se hicieron como se planearon en un principio, porque la auditoría clínica a veces se entiende en el común de las personas que de pronto no conocen como algo punitivo, ¿no? Que está buscando a ver dónde fue que se equivocó, cuál fue el error, cómo fue, ¿sí? Y eso ocurre, y de hecho acá en Colombia ya tenemos ya bastante experiencia de eso, y eso genera, cuando la palabra auditoría genera siempre rechazo de entrada, ¿no? Uno enseguida piensa que me van a esculcar, me van a buscar, sí, pero en una cultura institucional, organizacional, cuando se lleva un proceso bien estructurado, que va orientado a la mejora continua, que es una forma que agrega valor a los procesos, es muy bien, o sea, es bienvenida y eso ayuda también a disminuir esas brechas entre aquellas cosas que se planean y aquellas cosas que se hacen en relación también con el resultado que se espera. De manera pues que yo soy una convencida que la auditoría con el enfoque de mejoramiento continuo es maravillosa para todos estos procesos y hay que seguir trabajando en ello. Muchas gracias, Piedad. Profesor Romero, ¿quiere comentar algo? Sí, yo quisiera comentar algo. Eh, Eventualmente, claro, yo concuerdo, yo creo que ahí Piedad exactamente en forma muy clara respecto de eh, la utilización, de lo que debiera ser de lo que propone el profesor Mario Pará. Eh, y claro, nos topamos con la cultura del castigo, de la sanción, del sumario. Y en ese sentido, claro, la aclaración ahí es que debiera ser utilizado como un elemento de aprendizaje, de mejora continua. Y ahí prevenir riesgos, sistematizar eso, conversarlo, cambiar la cultura, porque si no se entiende a pensar que es pucha, la embarramos, nos están evaluando porque metimos las patas. Entonces, en este sentido, la culpa, ¿no es cierto?, se transforma y transforma el proceso en una cosa que no es, tal como lo decían mis antecesores, me parece muy bien. Eso. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿de qué manera la incorporación activa de las comunidades en los procesos de educación interprofesional pueden contribuir a prevenir eventos adversos y fortalecer una cultura de seguridad compartida entre usuarios, familias y equipos de salud? Partimos por el doctor Tovar y Oye, yo creo que lo que sirve la interacción con las comunidades es como para entender qué cosas les duele a ellos, dónde les aprieta el zapato y tratar de priorizar. Estoy pensando en el rol más directivo que desempeño ahora y que nosotros, por ejemplo, tenemos territorio a cargo y uno en las conversaciones con los dispositivos territoriales, las juntas de vecinos,
como que te permite mapear mejor, entender cuáles son los dolores y tratar de que tus esfuerzos conversen un poco con los dolores del usuario, en este caso sanitario. Entonces, te permite como ajustar tu plan de prioridades de alguna manera. Yo creo que ahí, ¿qué nos pasa a veces en la vida real? Es que ya, por ejemplo, en un hospital grande como nosotros, tienes distintos grupos que trabajan en su ámbito de qué hacer. Y cada grupo, por naturaleza humana, cree que su ámbito de qué hacer es lo más significativo y relevante del mundo mundial. Entonces, y hacerlo todo a la vez, sabemos que consume recursos, tiempo, personas, entonces tú necesitas enfocarte y priorizar porque por otro lado tú no consigues avanzar no te puedes poner a hacer 15 proyectos en paralelo porque no tienes ni las personas, ni el tiempo, ni los recursos, necesitas el viejo ejercicio de la priorización. Y en eso, hacer sintonía con lo que destacan, relevan, le dan más sentido a las comunidades es importante. Por otro lado, acá hay indicadores, o sea, nosotros tenemos un balance scorecard de parámetros de seguridad clínica y obviamente no todo el potencial efecto adverso es igual. Entonces hay algunos que tienen riesgo de muerte y hay otros que pueden tener otros riesgos o de costo, de otras cosas. Entonces uno también tiene que ocupar criterios técnicos para incorporar el rol de las comunidades. Muchas gracias, Piedad. Sí, 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 yo añado algo y es que en realidad los procesos de educación interprofesional y práctica colaborativa están llamados a transformar esa forma tradicional que nosotros tenemos de actuar y de interactuar entre los profesionales y entre la comunidad, porque finalmente se supone que vamos a resolver un problema en la comunidad, pero muchas veces nosotros no vemos, o sea, no conectamos con la verdadera necesidad. Y entonces ahí es donde es supremamente importante tener en cuenta que el usuario, la familia y los cuidadores y la propia comunidad donde está inserta son socios de ese mismo cuidado. Y por tanto, aquí es donde está el gran desafío nuestro. Entonces, ¿cómo nosotros desde la educación interprofesional, desde la práctica colaborativa, desde todos esos elementos importantes que van a potenciar la seguridad del paciente, debemos tener presente? Entonces, en términos, por ejemplo, de ayudarles a ellos a mirar y a identificar, bueno, cuáles son esos riesgos, cómo pueden ellos gestionar sus riesgos con el acompañamiento nuestro, cómo podemos nosotros también fortalecer la comunicación y esa toma de decisiones que se gesta dentro de sus propias necesidades para ir de una manera engranados y articulados, porque muchas veces lo que uno ve en el trabajo comunitario, cuando uno trabaja en seguridad del paciente, muchas veces uno va como con un plan y cuando llega allá las necesidades son totalmente diferentes y entonces ahí donde nosotros hacemos la lectura y bueno, es que estamos totalmente desconectados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conectarnos con la comunidad, con sus necesidades y mirar en realidad que ellos son socios del cuidado y que por lo tanto tienen una corresponsabilidad dentro del proceso de sus propios problemas o de sus dolencias que tengan, bien sea de manera individual o bien sea de manera colectiva. Muchas gracias, doctora Serpa. Doctor, profesor Romero. Tal vez sea la pregunta más compleja de esta noche, porque implica salirse de lo biomédico, ¿no? Yo aquí quiero ponderar mis opiniones, que asuman que la estoy diciendo yo nomás. Agradezco a mis antecesores en su respuesta, yo concuerdo, y esa sintonía que mencionan, ¿no es cierto? No debiera ser accidental, o no debiera ser porque el médico es buena onda y se conecta o decide ir a la comunidad y preguntarle, ¿ah? Porque si lo miramos biomédicamente, el profesional de la salud, el experto, y toma la decisión y procede en circunstancias, ¿verdad? Entonces, no, estamos hablando acá, por ejemplo, de una instancia que se plantea también en el currículum formativo. Estas competencias no son accidentes, se construyen, queridos. Por ejemplo, ahí con Sandrita tenemos el MIM 2, por ejemplo. Y en el MIM 2
hay toda una estrategia de coordinar y coincidir con actores sociales, donde los estudiantes, estos grupos de distintas carreras, ¿verdad?, tienen que coordinarse, preguntar, colaborar, proponer, resolver o no, ¿no es cierto?, con estos grupos sociales. Y eso está ocurriendo en el pregrado, ¿te fijas? Entonces, claro, nos bajamos de lo biomédico y estamos desde lo biopsicosocial hace rato, porque para enfrentar ese modelo de medicina tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el cerebro biomédico, donde el profesional de la salud tiene la solución, ¿verdad? Y empezar a escuchar a un otro que también conoce de su salud y conoce, y la comunidad también se conoce y también tiene información que reportar, etcétera. Las formas de resolver esos problemas es de esa forma y hay que, por lo tanto, construir competencias que vayan en ese sentido. En APS hablamos todo el rato de esa cultura. Entonces, eso me confirma aún más que la resolución de los problemas están planteados o debieran estar planteados de esa forma. Por supuesto que yo tuve que cambiar también, porque la formación fonoaudiológica tan clínica, tan de la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, tan terciario, ¿verdad? ¡Fua! Y me entero que hay un nivel primario y secundario de salud diantres y sin saber qué hacer. Es una transformación no menor, es un tremendo terremoto para una persona que, desde el punto de vista profesional, se da cuenta que necesita construir otros elementos para poder incidir en eso, para poder colaborar en eso, ser parte de la solución y no del problema. Eso. Muchas gracias. Ya, bueno, estamos cerrando ya, estamos en la hora, así que bueno, quisiera en una palabra, en una frase muy cortita, para ya finalizar, pedirle a cada uno de nuestros expositores, conferencistas hoy día, que pudieran dejar algún mensaje a nuestra comunidad hoy día que está compartiendo con nosotros en este espacio. Entonces, ¿con qué quisieran ustedes transmitirles, compartirles, dejarles ese mensaje significativo a nuestros colegas que nos acompañan hoy día? Doctor Tovar, doctora Serpa y profesor Romero. Creo que el mensaje breve es que cada uno de nosotros desde nuestro espacio y roles podemos mover en algo la aguja. Yo soy más del bottom up, de que las cosas, más allá que ahora estoy en rol directivo, pero en el fondo que hay cinéticas que se generan desde el cotidiano y que ahí efectivamente se consiguen cambios sustanciales. Así que yo creo que muy grato compartir el espacio con todos los presentes y qué bueno que estemos motivados en trabajar en estos temas y de qué manera mejorando las competencias que le entreguemos a nuestros estudiantes y después a los profesionales de la salud en su práctica ya profesional, logramos mejorar los resultados del paciente. Muchas gracias. Bueno, ¿Ya? pues son muchas cosas, pero y voy a intentar resumir aquí con seguridad de paciente y educación interprofesional, entendiendo pues que las dos son estrategias que se complementan muy bien y que de hecho gran parte de la base de la educación interprofesional y que estemos aquí hablando de competencias no técnicas que son fundamentales en el resultado de la salud que nos mantiene aquí. Simplemente tres aspectos importantísimos. Lo primero, lo importante que es continuar la conversación de la academia con las instituciones de salud y con la comunidad. Eso es fundamental. Esas conversaciones que permiten hacer la transformación porque es el momento en donde conocemos esas realidades que queremos cambiar porque digamos que eso es lo que nos impulsa a todos y que estamos aquí casualmente hablando de seguridad del paciente y hablando de educación interprofesional y práctica colaborativa. Otro punto importante es que los académicos que tenemos esta responsabilidad en la formación del talento humano, todos estos temas de esas competencias de comunicación, de conocimiento de roles, de valores, de responsabilidades y demás,
no se aprenden en un solo, en una sola materia o en una experiencia, eso se aprende en el continuo, desde pequeñito, la literatura incluso y los grandes expertos y todo, y también uno por la experiencia lo ha vivido, ¿verdad? Que entre más temprano empecemos todos estos procesos, mucho mejor cuando ya estemos, yo digo, en la vida adulta ya profesional, pues va a tener un mayor impacto. Entonces, quiere decir que eso es un proceso continuo. Y el otro punto que es también supremamente importante y es que definitivamente solo no podemos hacer las cosas, ni en la parte académica, ni en la parte de las instituciones, ni tampoco en la comunidad. O sea, siempre necesitamos estar integrados, siempre tenemos que estar pensando en el otro y en los otros para que las cosas finalmente logren el objetivo que se requiere. Y además, ¿por qué? Porque lo que tenemos que resolver, nuestros principales desafíos son complejos, son multidimensionales, son multifactoriales, donde una sola área de conocimiento, una sola persona, un solo actor no va a tener todas las respuestas para esas necesidades o para resolver todos esos problemas. De manera pues que bienvenida a la educación interprofesional y prácticas colaborativas como una herramienta maravillosa, formidable para mejorar la seguridad del paciente. Muchas gracias, ya, profesor Romero. ¿Qué más decir aparte de eso? ¿Ah? Está complejo. Bueno, yo desde mi rol también fonoaudiólogo, docente clínico, formador de fonoaudiólogos y de otros profesionales, me parece a propósito de la excusa de la seguridad del paciente, que es un tema demasiado importante, ¿no es cierto? Entender que una forma de llegar a ella es la educación interprofesional, que esta contribuye en general a esta idea de la seguridad del paciente cuando prepara a los futuros profesionales, no solo para desempeñarse correctamente, ¿verdad?, en su propia función, sino que también le permite comprender cómo mi actuación, la actuación de otros, se conecta con otras personas en pos de un resultado que implica la beneficencia y la no maleficencia. Muchas Eso. gracias. Y bueno, ya estamos cerrando. Agradecer también a la Red Andina de Asfamet, que gracias a su apoyo hoy día también es posible este webinar, y también a Unired EIP, nuestra... ay, se me olvidó el nombre. Piedad. La Piedad, es decir, que Piedad es co-fundadora de Red Latinoamericana y de Educación Interprofesional y del Caribe. Así que, y despedir y agradecer a nuestros tres, ¿cierto?, exponentes, doctor Eduardo Tovar, profesor Luis Romero y doctora Piedad Serpa, y por supuesto a todos quienes nos acompañaron hoy día, nuestra profesora y también Sandra Ollarzo, y a todos aquellos que hicieron posible que hoy día nos pudiéramos contactar y comunicar. Muchas gracias, los dejamos invitados al próximo webinar. Ahí quedó el formulario también para que se inscribieran y puedan recibir su certificado todos aquellos y aquellas que participaron. Así que muchas gracias, un abrazo grande y nos estamos viendo próximamente. Bueno, muchas gracias, un gusto. Ya, pues un gusto a cada uno, ¿no? Estamos en Sí, contacto. sí, me encantó verlos. Bueno, chao. Chao. Muchas gracias a todos.